alguien me acompañe rápidamente a la palabra. Me acompañe por favor al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 4, y cuando esté ahí me dice amén. Hebreos, capítulo 11, verso 4. ¿Ya estamos ahí? Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio, diga conmigo testimonio, de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Pueden tomar asiento. Cuenta la historia de un hombre el cual su pasión desde muy joven era predicar el evangelio y todo el tema de las misiones. En ese proceso conoció a su esposa y se plantan ese sueño de ir y predicar, llevar la palabra de Dios, y en ese proceso deciden ir a una tribu indígena que nunca había conocido civilización. Este hombre se junta con otros y dicen: vamos allá, llevemos la palabra de Dios allá, vamos allá a predicar. Había muchos riesgos porque esta tribu nunca había tenido contacto humano, era una tribu que era territorial y muy seguramente iban a enfrentarse a grandes desafíos. Llegaron a ese lugar. La historia cuenta que, si mal no estoy, se hicieron como en una copa de un árbol y fueron acercándose poco a poco, llevaron cosas para que esa tribu viera que ellos iban en son de paz, que no iban a hacer nada malo. Pero resulta que un día esta tribu se levanta y dice: vamos a matarlos. Y van a ese lugar, los rodean y terminan matando a este hombre y a todo el grupo que iba con él. Dirá usted: ay, qué trágica historia, ¿cierto? Pero resulta que tiempo después, la esposa de este hombre, junto con su familia, deciden ir nuevamente a aquel lugar donde habían matado a su esposo. Llegan a este lugar, yo creo que tenían los mismos temores, pero comienzan a acercarse a esta tribu y de una manera milagrosa esta tribu les abre las puertas. Estas mujeres entran, llevan el evangelio y les presentan a Cristo. La historia que por un momento parecía perdida, aquello que por un momento parecía que todo se había echado a perder, fue solamente el camino, la posta para que los siguientes cumplieran el propósito que Dios tenía con ellos. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido que Dios no puede hacer nada con usted, si usted no se siente digno de ser usado por Dios, si usted siente que Dios quizás a usted no lo llamó, si usted siente que usted es un improbable. Dígale al que tiene al lado: ¿usted es un improbable? ¿Te sientes un improbable? Y en este pasaje puntualmente estamos hablando de Caín y de Abel. Creo que todos conocemos la historia de Caín y de Abel. Ambos presentaron una ofrenda, pero la ofrenda de Abel fue más excelente, y es lo que está haciendo, a lo que está haciendo referencia el autor del libro de Hebreos, hablando acerca de la fe. Y está exponiendo esos hombres que por medio de la fe alcanzaron grandes cosas. Pero qué increíble que el autor de Hebreos nombre a Abel, sabiendo que Abel murió presentando la ofrenda. Yo creo que si lo analizáramos no tendría mucho sentido, porque si la fe es lo que hace que ocurran grandes cosas, ¿por qué el autor de Hebreos señala como los grandes de la fe y pone a Abel en esa lista? En nuestro proceso de caminar con Dios vamos a pasar por muchas situaciones. Van a haber momentos que no vamos a entender, van a haber momentos donde vamos a sentir el panorama por completo oscuro, pero debemos entender que nuestro caminar en Cristo es una carrera. Pero no es una carrera que se trata de quien llegue primero, es una carrera en la que
todos estamos. Es una carrera que todos estamos corriendo. Algunos tienen unos obstáculos quizás más complejos que otros. Algunos pasan situaciones quizás más complejas que otros no atraviesan. Pero todos estamos corriendo la misma carrera de la fe. Hebreos 12:1 lo describe bien. Dice que estamos nosotros en medio de esa carrera, que vamos todos corriendo, que corramos como si quisiéramos ganar todos, pero al final todos estamos corriendo ese mismo camino, todos estamos recorriendo ese mismo proceso. Y el Evangelio es ese testimonio o ese testigo de lo que Cristo hizo. Usted y yo somos testigos o llevamos el testimonio de la obra de Cristo en la cruz, pero también somos testimonio y somos testigos de lo que Él es capaz de hacer, de que si Él lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez y lo va a hacer otra vez. Pero como decía el pastor, muchas veces nos dejamos llenar la mente de tantas cosas y comenzamos, en lugar de que nuestra fe crezca, parece que nuestra fe cada vez es más pequeña. Nos enfrentamos a un problema, Dios está con nosotros, vemos el gigante caer, nuestra fe crece, pero parece que esa fe queda insuficiente ante la siguiente prueba. Porque a la siguiente prueba volvemos a dudar, ante la siguiente prueba volvemos a decir: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué está ocurriendo aquello? Yo no entiendo lo que estoy pasando o lo que estoy viviendo, pero déjame decirte, aquello que tú y yo vivimos, aquello que tú y yo luchamos, aquella batalla que todavía nos cuesta, es aquella batalla donde Dios se hace fuerte. Su palabra dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Este caminar no depende de las vasijas, no depende de lo bueno que tú y yo seamos, no depende de lo perfecto que tú y yo seamos. Al contrario, a Él le gusta escoger los improbables. Aquellos que el mundo dice: este no sirve para nada, este nunca va a cambiar, este siempre cae en las mismas cosas, este no tiene ningún futuro. A Dios le encanta trabajar con los improbables. Así que si usted le preguntó al de al lado: ¿usted es un improbable? Y el del lado le dijo: no, pues ahorita usted va a querer ser de esos improbables. A ti que te dijeron: no puedo. A ti que te dijeron: no puedes, perdón, no vas a poder, no lo vas a conseguir. Aquello que estás pasando va a terminar ahogando lo que Dios está haciendo. Vengo hoy a decirte de parte de Dios: aquella tribulación que estás pasando, aquel momento que te está presionando, aquello que te está sacudiendo y que sientes que no estás aguantando, es el testimonio que mañana vas a llevar para impactar a otros. Es el testimonio que tú y yo vamos a llevar para decirle a otros: si se puede, si Dios lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Porque no hemos entendido que en esta carrera que vamos corriendo es como una carrera de maratón. ¿Han visto las carreras de relevos? Donde arranca un corredor con un testigo, se llama esto, en su mano. Y este corredor arranca a toda velocidad, pero en la meta hay alguien esperándolo. Está en posición, está listo para recibir a aquel testigo. Y en el momento en el que él viene, este comienza a correr para ganar ritmo. Y cuando se encuentran, toma ese testigo y arranca a correr. El primero no se lleva la gloria. Al primero no es el que corren a abrazar en el momento que ganan, porque al final el último que corrió es el que va a ver la victoria ocurrir. Pero aquel que recibe la posta, que entrega la posta, es el camino, es la brecha que se abre para que los que vienen atrás, o para que el que viene atrás cumpla el propósito que Dios tiene. Yo no sé qué esté viviendo cada uno. Yo no sé qué situación esté pasando. Yo no sé cuál sea esa área en la que tú dices: no entiendo, Dios,
¿Por qué tanta presión? ¿Por qué parece que no respondes en esto? ¿Por qué parece que no respondes en aquello? Quiero decirte, tranquilo, Dios sigue teniendo el control. Dios sigue formando un testimonio de lo que está ocurriendo. Dios sigue formando en ti un testimonio de lo que está pasando. Pero yo, ¿cómo si yo sigo luchando con lo mismo? ¿Cómo si a mí me sigue costando? No importa, perseveremos, mantengámonos caminando, porque eso fue lo que hizo diferente la ofrenda de Abel. Abel presentó una ofrenda excelente. Caín también presentó una buena ofrenda, pero Abel dijo: no, a esto le falta algo, y puso más, y puso más. Y quizás alguien hubiera podido decir: Abel, ¿para qué le pones tantas cosas? Tú sabes que Caín es muy envidioso, vas a tener problemas con Caín. Pero a Abel no le importó. Abel preparó lo mejor para Dios. A Abel no le importaba el mundo. A Abel no le importaba lo que decían los demás. A Abel no le importaba lo que decía Caín. A Abel solamente quería agradarlo. A Abel solamente le importaba agradar a Dios. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros caminar de esa forma? ¿Cuánto nos contagia el mundo y nos contamina, haciéndonos pensar que lo que importa somos nosotros solos, que lo único importante somos nosotros allí? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te sientes tú? Y el mundo alrededor no interesa. Pero cuando llegamos a Cristo, nos encontramos con que el importante es Él. Entramos en una carrera que es más grande que nosotros, en un propósito que nos supera. Pero un propósito que se ha mantenido vivo durante cientos y miles de años, gracias a que hombres y mujeres nunca soltaron la posta, gracias a que hombres y mujeres nunca soltaron el testimonio, gracias a que hombres y mujeres corrieron esa carrera sin importar si iban a recibir recompensa, sin importar si alguien los iba a ver, sin importar si alguien los iba a felicitar. A ninguno de estos hombres le importó. Si quisiéramos ver alguno de ellos, tenemos el primer ejemplo, que es Abel. Dándolo todo, murió. Abraham, padre de la fe, no solo por lo que ocurre de que él tiene un milagro de que Dios le da un hijo, sino porque Abraham pasa al ridículo, el vituperio, a ser llamado hijo o padre de multitudes, cuando no tenía nada. Cuando era un improbable que ocurriera algo con él. Pero a Abraham no le importó el ridículo y se apegó a aquella palabra que Dios le había dado. Sadrach, Mesach y Abednego, lo mismo, pasan un proceso, se ven enfrentados a la muerte, pero no renuncian a su fe, no renuncian a soltar el testimonio que tenían en las manos, sino que dicen: los vamos a echar al horno, échennos, no importa, Él va a estar con nosotros. Si Él quiere sacarnos, perfecto, pero si Él quiere que nos vamos con Él, también será ganancia. Y un ejemplo que me impactó profundamente fue el de Esteban. Esteban, un joven que se encuentra con Jesús, que tiene su encuentro con Dios a través de la predicación, a través de lo que venían haciendo los apóstoles. Jesús viene a la tierra y cumple más de 300 profecías que habían acerca de Él. Los apóstoles, cada uno tiene un encuentro personal con Él. Entienden ese evangelio transformador y ahora ellos se convierten en testigos y en testimonio de lo que Jesús podía hacer. Y luego los apóstoles salen a replicar ese mismo testimonio. Y en ese proceso comienzan a ganar almas por todo lado y llegan a Esteban. Esteban, uno de esos improbables, un jovencito que nadie veía, un jovencito que no tenía nada especial quizás, pero la Biblia dice que los apóstoles dijeron: escojan aquellos que son llenos del Espíritu Santo, que están trabajando en medio de la obra. Esteban no le importaba si lo veían, Esteban no le importaba si lo saludaban, a Esteban no le importaba el reconocimiento. Esteban estaba limpiando las mesas, sirviendo las mesas. Y Esteban es uno de esos primeros misioneros que son enviados.
Pero ¿saben qué le pasó a Esteban? En su primer viaje misionero, Esteban muere apedreado. Qué parecida la historia de Esteban con el misionero, se llama Jim Elliot, que les conté al inicio. Qué similar. Y uno podría decir, ¿qué sentido tiene caminar durante tanto tiempo, hacer las cosas, pasar todas estas luchas, pasar todo esto, si al final yo no voy a ver lo que yo espero ver? Quizás Esteban esperaba ver lo que veían los apóstoles. Estos hombres llegaban y trastornaban una ciudad, milagros y cosas sorprendentes sucedían. Quizás él esperaba que ocurriera lo mismo, pero en su primer mensaje le dicen: si no te callas, te vamos a apedrear. Si no te callas, te vamos a matar. Si no le bajas, vamos a acabar contigo. Y Esteban dice: no me importa. El evangelio que me enseñaron es un evangelio de negarme a mí mismo, así que no interesa. Yo voy a hacer lo que Dios me dijo. Yo voy a predicar lo que Cristo me dijo que predicara, y allí me voy a sostener. Y Esteban muere apedreado aquel día. Y si leemos la historia hasta ahí, diríamos: qué trágica la historia de Esteban. Pero algo extraordinario ocurre. Y es que dice que cuando Esteban fue apedreado, antes de morir, levanta sus ojos al cielo y dice que vio los cielos abrirse, vio al Padre y vio al Hijo sentado a la derecha del Padre. Y hay uno de los escritos en hebreo que traduce algo como que Jesús se levanta del trono y asienta, diciéndole: bien hecho. Pero ustedes sabían que quien asentó la muerte de Esteban fue luego un gran apóstol. Esteban quizás se preparó para llevar un avivamiento y un gran despertar. En su primera predicación muere apedreado. Pero aquello que Esteban vivió, aquello que Esteban soportó, aquello que Esteban cayó durante tanto tiempo para luego ser enviado y quizás morir en ese momento, fue el camino para que luego fuera Saulo, un tal Saulo quien había sentado en su muerte, un tal Saulo que había dicho: sí, maten a Esteban, maten a ese Esteban, apedréenlo. Un tal Saulo recibe la ropa de Esteban ensangrentada como si fuera un trofeo, sin saber que aquel sacrificio que hizo Esteban, que aquel callar y guardar ese testimonio hasta el final, aún hasta la muerte, fue lo que abrió la puerta para que Saulo, terminara convirtiéndose en Pablo e impactara naciones completas. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero yo lo que estoy tratando de decirle es que lo que usted y yo podemos pasar y vivir, aquello que nos resta las fuerzas y aquello que no extendemos, solamente está formando un testimonio, solamente está formando algo más grande. La Biblia dice: esta leve y momentánea tribulación producirá un mayor y eterno peso de gloria. Es decir, que lo que usted hoy está viviendo, lo que hoy usted está pasando, lo que usted y yo hoy no entendemos, un día vamos a ver quién nos va a recibir la posta. Un día vamos a ver el resultado de aguantar, de perseverar, de esperar, de mantenernos firmes, caminando. Sí, nuestra recompensa más grande va a ser llegar al cielo y encontrarnos con Él y poder verle cara a cara. Esa va a ser nuestra recompensa más grande. Pero en esa carrera hay unos que están siguiendo tus pasos. Hay una generación que viene detrás de ti. Hay una generación que está viendo lo que tú haces. Hay una generación que nos viene siguiendo y está viendo cómo caminamos, cómo adoramos, cómo perseveramos. Hay una generación para la cual inconscientemente somos un ejemplo. Y si usted y yo nos mantenemos firmes en este camino, un día
vamos a entregar la posta a la siguiente generación, tal y como lo hizo Esteban. Así usted y yo no veamos lo que soñamos, así usted y yo no veamos lo que tanto pedimos, va a valer la pena cada sacrificio, cada prueba y cada cosa que vivimos. Si la generación que sigue se conecta con esta generación y dice: voy a vivir apasionado, voy a caminar por Cristo porque vale la pena, porque vi a unos hombres y unas mujeres avanzar por encima de sus errores, avanzar por encima de sus miedos, avanzar por encima de que no se sentían dignos. Usted y yo estamos preparando el camino para la generación siguiente. Usted y yo vamos en una carrera, algunos con una carrera más fuerte, quizás con más turbulencia que otros, pero al final usted y yo vamos a entregar esa posta, vamos a entregar ese testigo, vamos a entregar ese testimonio a la generación que sigue, y la generación que sigue va a ver la manifestación gloriosa de Dios. Moisés lo vio con Josué. Josué caminó al lado de Moisés, estuvo pegado a Moisés. Moisés estaba en el monte orando, la gloria de Dios descendía y Josué estaba allí con él, expectante, aprendiendo, viendo cómo hacía Moisés, viendo cómo abrió el mar, viendo cómo Dios estaba con él, viendo cómo le creía a Dios por encima de todas las cosas. Y el día que Moisés ya no estuvo, Josué fue quien conquistó la tierra prometida. Dígale al que tiene al lado: tú eres el que sigue, tú eres el que sigue. Mire para atrás y dígale: tú eres el que sigue. Y al de adelante dígale: te estoy viendo, ojo, usted me tiene que entregar a mí la posta. Hay una generación que, así como Abel, hay una generación de Caín. Y no quiero detenerme mucho en eso, pero es sencillo. La generación de Caín no quiere avanzar. La generación de Caín todo lo quiere cuestionar. La generación de Caín es envidiosa. A la generación de Caín solo le importa él y los suyos. A la generación de Caín es como que mi pecado y el pecado de los míos, Jehová restaurador. Pero cuando es el pecado de los otros o del hermanito que no le cae tan bien, Jehová fuego consumidor. Si todavía tenemos algo de Caín en nosotros, a ese sí hay que matarlo, a ese sí tenemos que apedrearlo, porque esa versión, ese Caín tiene que morir en nosotros para que crezca en nosotros esa versión de ese Abel que lo dio todo. Y la más grande manifestación de eso fue Cristo Jesús, dejándolo todo, dejando todo en la cruz, dejando su propia deidad, vino a esta tierra a hacerse hombre por amor a nosotros. Murió en una cruz, escupido, maltratado, vituperado, dejado, señalado, no le importó nada, se entregó por usted y por mí. Y hoy usted y yo llevamos el testimonio de esa obra de la cruz. Es necesario el proceso, es necesario estar sacudidos. Un grupo de científicos sembró unos árboles en un invernadero, los cubrieron de todo. Cuando habían plagas, tormentas, ventiscas, esos árboles estaban seguros y comenzaron a crecer muy lindos, más lindos que los árboles que estaban afuera. Pero pasados 7 años esos árboles comenzaron a caerse, y cayó uno y otro y otro y otro y otro, y al final se cayeron todos los árboles que estos científicos sembraron. ¿Y saben qué descubrieron? Que estos árboles se cayeron porque sus raíces eran muy cortas, eran muy pequeñas y no podrían soportar el árbol que creció y el fruto que estaba dando. Mientras que los árboles de afuera, que estaban a la intemperie, que eran sacudidos, que venían plagas, que les caían rayos, esos árboles tenían unas raíces largas, unas raíces grandes, gruesas, que los hacían estar firmes en medio de la tempestad.
Mi hermano, usted y yo necesitamos la prueba. Usted y yo necesitamos el proceso. Usted y yo necesitamos ser sacudidos, salir de nuestra zona de confort para que esas raíces se extiendan y cuando venga la siguiente prueba, cuando venga el siguiente gigante, podamos conquistar y no nos atemoricemos. Y por último quiero decirles, si usted quiere aprender a matar gigantes, no le pregunte a Saúl. Aprendamos a rodearnos. Aprendamos a con quién compartimos. Porque es que hay Caínes que no están interesados en que tú crezcas y avances. Más bien siéntate con un David. Con un David que te diga cómo creyó para matar ese gigante. Con un David que haya luchado con la depresión que tú hoy estás luchando, pero que ese David ya peleó con ese gigante atrás y hoy está parado diciendo si se puede salir de la depresión, si se puede salir de la ansiedad. Es tiempo de que desterremos a Caín de nuestras vidas, de que desterremos a Caín de nuestra iglesia y nos extendamos a ser la generación de Abel. Una generación que caminemos con Dios por encima de todo. Una generación que entienda que no necesitamos ser perfectos, que no necesitamos aprobación del mundo, de la familia y de los amigos. Como predicaba el pastor en la vigilia, que la sonrisa se la saquemos a Él, que la aprobación la tengamos de Él. Entre nosotros podemos darnos aplausos, entre nosotros podemos darnos palmadas, pero ¿qué importa si no tenemos la aprobación de nuestro Dios? ¿Qué importa si a Él no le sacamos una sonrisa? Mis hermanos, mantengámonos firmes en la roca. No importa lo que esté pasando, no importa si no estamos entendiendo lo que estamos viviendo, mantengámonos firmes por amor a Él y entendamos que detrás viene una generación que está esperando ver cómo corremos esa carrera. Una generación que seguramente va a impactar mucho más que nosotros, pero todo depende de cómo usted y yo caminemos. Y quiero invitarlo que ahí donde está se ponga de pie. Juan, ¿y qué necesito para que eso ocurra? Usted y yo necesitamos a Jesús. Porque cuando Jesús está, lo más extraordinario ocurre. Pedro vio los peces multiplicarse en el mar. En aquella pesca milagrosa Pedro lo vio. Pero ¿saben qué vio luego Pedro? Los peces multiplicarse en el desierto. Cuando Jesús está, no le importa la geografía, no le importa el lugar, no le importa la situación económica, no le importa nuestras debilidades. Él allí se perfecciona, Él allí crea un milagro y no importa si es el desierto más seco y si no estamos viendo nada. Si Jesús está, lo tenemos todo, iglesia. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Y fue precisamente con lo que Pedro se encontró aquel día. Yo me imagino a Pedro decir: Jesús es increíble. Multiplicó los peces en el mar, bueno, pero en el desierto, allí quebró. Si había alguna duda en Pedro, ese día en el desierto a Pedro le tuvo que haber quedado bien claro quién era Jesús. Porque multiplicó en el mar y multiplicó en el desierto. Usted y yo somos llevados al desierto porque ahí somos enamorados. Ahí Dios nos habla, ahí Dios vuelve a abrir camino, ahí Dios vuelve a proveernos, ahí Dios vuelve a levantarnos, ahí Dios vuelve a mostrarnos su misericordia. Y allí otra vez volvemos a vencer gigantes, volvemos a entrar a la conquista. Y quiero invitarle que ahí donde está usted cierre sus ojos. Y no sé cuál sea la situación que puedas estar viviendo, pasando, que esté ocurriendo en tu vida, o que sea aquello que ha venido a mover tan fuerte tus cimientos. Pero que hoy puedas decirle: Jesús, yo te necesito a ti.
Yo necesito evidenciarte a ti. Yo necesito caminar contigo. Yo necesito que tú estés en mi casa, en mi familia. Yo necesito que tú derribes mis estructuras. Yo necesito entender que aunque las heridas hoy duelen, que aunque el rechazo hoy duele, que aunque hoy duele ver puertas cerradas, tú sigues teniendo un propósito conmigo. Y si estás aquí esta noche, Dios te trajo para decirte: yo no he dejado de soñar contigo. Yo no he dejado de soñar contigo. Si tú ya echaste a un lado el propósito, si tú ya echaste a un lado el sueño que Dios tiene contigo, te trajo esta noche para decirte: yo no he renunciado a ti. Si tú ya te hiciste a un lado, si tú ya renunciaste, Él sigue estando en el mismo lugar para levantarte, para bendecirte, para abrir camino en medio del desierto, para darte provisión en medio de lo improbable. Y si te sientes un improbable, si te sientes un indigno, bienvenido, estás en el lugar correcto. Este es un hospital de enfermos, donde estamos enfermos en nuestra alma, enfermos del pecado. Luchamos cada día por acercarnos a Él, por caminar más en pos de su presencia. Pero tenemos un Dios al que no le importa nuestro exterior, a quien no le interesa el aspecto de la vasija, porque lo importante es lo que está por dentro, y es el Espíritu Santo que Él puso en nosotros. Padre, gracias por esa noche. Gracias por tu presencia. Gracias por hablarnos, mi Dios. Y Padre, aunque no entendamos mucho de lo que pasamos, aunque hoy no entendamos el porqué de las cosas, a los que te amamos, todas las cosas nos vienen a bien. Y aunque vivamos buscando un porqué, haznos entender el para qué, el propósito que tú tienes detrás de lo que hoy estamos viviendo. Y que podamos tener una fe como la de Abel, una fe que te adore por encima de todo, una fe a la que no le importe lo externo, a la que no le importe el juicio o el señalamiento, una fe a la que solo le importe agradarle a ti, hacer todo con amor para ti y a saber que tú tienes todo en control. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu, gracias por tu mover en medio de nosotros, gracias por fortalecernos en medio de la alabanza, por hablarnos desde el inicio del servicio, Señor. Queremos caminar contigo, queremos tomar nuestra cruz y seguirte, aunque a veces nos cuesta, aunque a veces nos duele, aunque a veces en esta carrera queremos dejarlo todo, Dios. Pero si te tenemos a ti, Padre, lo tenemos todo. Y si tú no has renunciado a mí, si tú sigues creyendo en mí, ¿cómo no voy a darte todo yo? ¿Cómo no voy a entregarte mi vida? Si quiero ver transformación en mi familia, en mi entorno, ¿cómo no esforzarme si estás construyendo el testimonio para que un día mi familia y muchas otras personas vengan a ti a raíz de lo que tú has hecho, Señor? Padre, fortalécenos, fortalece a cada hermano, Señor, que está pasando por tribulación, que está pasando por enfermedad, y haznos ser como esa iglesia primitiva que pasaba por encima de todo, que se cuidaban los unos a los otros, que se preocupaban los unos por los otros, que no les importaba la posición, el rango o que los ponían o no hacer. Todos tenían un mismo objetivo: llevar tu palabra, impactar al mundo y llevar ese evangelio el cual tú les dejaste, mi Dios. A ti te damos gloria y honor, Señor. A ti te damos alabanza, Padre, y te damos gracias por este tiempo, Señor, por permitirnos venir a tu casa
y por todo lo que haces en medio de tu pueblo, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Ponemos esta noche, mi Dios.